Silva ya está colocado en el punto penal. Ojo con el VAR y el adelantamiento de los arqueros. Silva el primero. Va Alejandro Silva. Sergio en la portería. Olimpia arranca ejecutando la serie de penales. En juego el campeonato. Va Silva. Le pegó Silva. ¡Gol de Olimpia! Silva otra vez volvió a descolocar a Sergio. Arranca convirtiendo Olimpia. Infalible Alejandro Silva. Imperial definición. Acostándole a un lado, esperando que vaya para allí. Después el saltito. La clásica de Alejandro Silva definió fantástico. 1-0 pasa a ganar el Decano. Lo aguantó, lo esperó Sergio. Daba la sensación, al menos intuía que le iba a picar Silva esa pelota. ¿Por qué no tirar por el medio? Serenidad y efectividad para el uruguayo. Javier Báez, el primer penalero de Guaraní. Tira Báez, que había fallado en el primer tiempo. ¡Báez! ¡Gol de Guaraní! En penales, Olimpia Guaraní 1-1. En esta no falló en la primera ejecución de su equipo. Lo miró. Un paso, ya no se detuvo, fue directamente a rematar, cruzado fuerte. Por más que fue en esa dirección Aguilar, 100% de efectividad en esta hasta ahora. Fue muy lenta en Olimpia. Fue muy bien Aguilar. Y hay que decir que también pateó muy bien Javier Báez, que no cambió el sector. Báez eligió la misma cosa, solo que ahora acertó el arco. Tira Polenta. Polenta de zurda. Va Polenta. ¡Gol! En penales, Olimpia 2, Guaraní 1. Pateando fuerte, pateando bien. Va para el otro lado Sergio. Y patea Polenta con fuerza, con violencia. Trató de hablarlo un poquito, de confundirlo, pero tenía la mente puesta. Le dio Polenta y ya decidió dónde iba a ir ese remate. Hasta ahora, impecable Olimpia. Miguel Benítez, que tiene muy buena zurda. El joven lateral izquierdo de Guaraní, la responsabilidad de patear el segundo penal. Infartante definición. Va Benítez, le pegó Alfredo Aguilar. Alfredo Aguilar atajó volcado sobre el costado izquierdo. Se agiganta la figura de Alfredo Aguilar. Olimpia 2, Guaraní 1. Enorme nuevamente Alfredo Aguilar, porque fue fuerte ese remate de Benítez, pero ya sabía Aguilar dónde iba esa pelota y contiene, como en la definición anterior. Hagan ustedes los goles que yo tengo lo mío, decía Aguilar, y en esta cumplió nuevamente. Pateando Miguel Benítez allí, intuyó fantástico. Alfredo Aguilar. Aquí Olimpia tiene la posibilidad de pasar más a uno al frente. Tito Torres. Va Tito Torres. 2-1 está el marcador. Tercer penal para Olimpia. Tito Torres. Sergio. Sergio se adelantó, dice Tito Torres. Lo va a revisar el VAR. Decide cambiar en cuanto a... Y sí, se adelantó. Probablemente lo van a repetir. El arquero tiene que tener por lo menos un pie o parte de un pie sobre la raya. Sí, ahí se repite otra vez. Se oyó por allí porque hubo adelantamiento en esta de Sergio. Tira Tito Torres. Por esta vez es una advertencia. Sí, Juan Gabriel Benítez le cuenta a Sergio el procedimiento reglamentario. Por esta vez, al adelantarse, es solo una advertencia. En la siguiente, si vuelve a hacerlo, va a ser amonestado el arquero de Guaraní. Tira Tito Torres. Había atajado Sergio, pero se adelantó. Va Tito Torres. Tercer penal. Olimpia arriba. 2-1. Tito para entrarle de zurda. Va Tito Torres. Torres le pegó. ¡Gol de Olimpia! Torres convierte. Tocó Sergio, pero esa pelota se mete. Olimpia 3, Guaraní 1.
Similar, muy similar al penal ejecutado en el Superclásico. Allí le había pegado Torres. Aquí Servio que intuye que va bien, pero no llega. Traía potencia esa pelota. Gol de Olimpia que pasa a ganar 3-1. Cerca del remate del punto penal Morel. Jorge Morel, el tercer penalero para Guaraní. Alfredo Aguilar en medio de la portería. Aguilar le paró el tiro a Miguel Benítez. Ahora va Morel. Le pega Morel. Tercer remate penal para Guaraní. Morel le pegó. ¡Gol! Guaraní sigue vivo. Olimpia 3, Guaraní 2. Cumplió con su cometido y no se dejó intimidar Morel, porque hacía todos los preparativos. Alfredo Aguilar tratando de confundirlo, pero ya tenía bien claro dónde iba a ir esa pelota. Gran definición de Morel. Nico Domingo. Abrió muy bien el pie, le pegó con maestría Jorge Morel, con mucho carácter, mucha personalidad a la hora de ejecutar ese penal. Tira Domingo. Hay algunos como Rolón que no quieren mirar, que no quieren ver. Domingo le va a entrar de derecha. Va Nico Domingo, tiró en el travesaño. En el travesaño. Falló Nico Domingo y Guaraní tiene la posibilidad de empatar la serie. Bueno, aquí está la reiteración con potencia. Opta por la potencia. Se sigue moviendo ese travesaño. A ver, ¿dónde pica? Afuera claramente, desperdiciando el penal Nicolás Domingo. Apostó por la violencia más allá de la colocación y pierde una gran oportunidad de tirar esa pelota. Y la reacción de Aguilar es tan claro, porque vuelve a tener responsabilidad el arquero de Olimpia. Le va a pegar Florentín. Olimpia arriba 3-2. Cuarto remate penal para Florentín. Tira Florentín en el medio de la portería. Alfredo Aguilar. Va Florentín. ¡Gol de Guaraní! Florentín al medio del arco y la serie está empatada 3-3. Pateando al medio, asegurando el remate. Se juega hacia el sector izquierdo Aguilar. Aquí con potencia Florentín, que deja también su sello con el penal ejecutado de una muy buena manera. Richard Ortiz viene en Olimpia. No falló la oportunidad que tuvo en esta Florentín, ya que Aguilar iba a la derecha, a la izquierda, pateó al medio y puso iguales las cosas. Se va a completar la serie de 5. Richard Ortiz, el quinto remate penal para Olimpia. Servio en el medio de la portería. Ortiz de zurda, Ortiz tiró. ¡Gol de Olimpia! Ortiz. Olimpia 4, Guaraní 3. Bueno, impecable definición de Ortiz, porque por más que haya adivinado Servio dónde iba esa pelota, tenía potencia y muy buena dirección. Pateó muy Nadie de Guaraní bien. quiso patear. Le dijeron a Fernando Fernández, a Bobadilla, vos Servio, vos Servio. Entonces Servio dice, yo después. Merlini tomó la iniciativa y él se fue para tomar la pelota. Bien pateado por Richard Ortiz, abriendo muy bien el pie. Aquí está Bautista Merlini. Merlini y la responsabilidad de convertir. De lo contrario, Olimpia será campeón. Merlini para empatarlo. Va Merlini. ¡Gol de Guaraní! La serie empatada 4-4. Ya entramos a partir de este momento entonces en lo que es el mata-mata. Aquí no hay margen de error. Pateando al medio, asegurando Merlini ante la indecisión. Bueno, también es una opción pegarla al medio. Y otra vez se lamenta Aguilar, que se jugaba a un costado. Merlini convierte. Sigue el Brian Ojeda va en suspenso. Olimpia. Brian Ojeda va a patear en Olimpia. Ojeda que ingresó en los minutos finales. Brian Ojeda retrocede. Servio lo mira fijamente. De a uno. Va Brian, le pegó. ¡Gol! Olimpia vuelve a tomar la delantera. Olimpia 5, Guaraní 4. Toma las iniciativas nuevamente Olimpia tras este gol. Servio va siempre a buscar uno de los costados, pero va por abajo. Entonces, para asegurar, en esta Ojeda lo envía arriba. ¿Quién se anima en Guaraní, Freddy? Bobadilla
Le va a pegar Raúl Bobadilla. Bobadilla para empatarlo. De lo contrario, Olimpia será el campeón. Sexto remate penal. Va Raúl Bobadilla. Se la dea para pegarle de derecha a Bobadilla. Olimpia. Olimpia campeón. La 45 es de Olimpia. Señores, Olimpia en la tanda de penales le gana a Guaraní. Olimpia es el campeón. Lo festejan los futbolistas en la cancha. El tiro de Bobadilla pegó en la parte superior del travesaño. Olimpia que se rearmó. Olimpia que en este tramo final concentró. Gorosito había tirado una frase después de la derrota frente a Libertad. En 10 días podemos ser campeones. Y Olimpia que ganó el clásico en la tanda de penales. Olimpia hoy también en penales supera a Guaraní después de estar 2-0 abajo. Enorme Olimpia por carácter, por personalidad. Olimpia es el campeón del torneo Clausura 2020. Sabía de sus limitaciones y se plantó frente a un rival que siempre es complicado como Guaraní. Y otra vez la figura de Alfredo Aguilar intimidando aquí. Bobadilla, que fue figura toda la semana, que fue el hombre del que se habló durante toda la previa de este partido. Pateó y allá arriba el travesaño le dice que no a la historia de Guaraní y le dice que sí a la estrella número 45 del franjeado, que en los penales, por guapo hay que decir, este equipo de Olimpia también con mucha personalidad, mucha hidalguía, mucho carácter, llegó y se quedó con el título 45, con el título del Clausura 2020, Ángel. Salud, pueblo olimpista, por esta estrella número 45. El más guapo de todos. El que mostró mucho carácter en la tanda de penales. El que por momentos no jugó muy bien al fútbol, pero supo plantear cuestiones o sortear planteamientos de los rivales que venían o al menos presentaban un rótulo mejor. Y es Olimpia nomás el que se apodera de la estrella número 45. Es Olimpia el campeón del Clausura 2020, el protagonista y también que clasifica y se anota a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2021. Un premio que veníamos comentando con Rubén, con Pancho, que veníamos hablando la semana, nada más y nada menos que millonario, y estas lágrimas de Gorosito cuando finalmente Bobadilla estrella esa pelota en el travesaño. Olimpia campeón desde la tanda de penales. Lo sufre Bobadilla, lo sufre Guaraní, que estaba arriba 2-0. El decano, en medio de las turbulencias del 2020, encontró soluciones sustentadas en la jerarquía de su plantel. Se va el año y Olimpia lo celebra con la 45. Quizás la más difícil de los últimos 5 campeonatos de los últimos 3 años. Allí Aguilar, que volvió a ser figura, que volvió a aparecer en la tanda de penales. Hoy no se puede hablar de que fue superior desde el juego, pero sí que supo reponerse a tiempo, reaccionó en el segundo tiempo, en este tramo final, en esta ronda decisiva. Olimpia impuso el peso de su camiseta, la jerarquía individual, la experiencia de sus jugadores. Así gritan los uruguayos Silva y Polenta. Todo el festejo para este grupo que me parece lo tenía atragantado, sí.